Bueno, chicos, tenemos mucho que ver y tenemos poco tiempo. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Señor, de forma presencial y de forma virtual para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Señor Jesús, invocamos tu nombre en este lugar, Señor, para que venga tu presencia, Señor, sobre mí, sobre los que estamos aquí, Señor, atendiendo esta enseñanza, Señor, para que tú abras nuestros ojos, Señor, para que tú hables detrás de mí, para que tu palabra se siembre en nuestros corazones y produzca el fruto de justicia que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú quites y derribes toda fortaleza mental que el enemigo ha establecido en nuestras vidas en cuanto al tema de la política, Señor. Que podamos adquirir, Señor, tu mentalidad, Señor, en cuanto a este tema tan importante. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Oigan, chicos, hemos estado ya hoy en la sesión 8, ya vamos prácticamente a la mitad del taller, de este seminario. Son 16 sesiones. Y la próxima va a haber Pascua y Semana. ¿Quieren vacaciones? No. Sí, quieren vacaciones. Bueno, eso lo discutimos entre semanas, chicos. Pero vamos ya prácticamente a la mitad de esto y hemos estado viendo la travesía de cómo Dios estableció la necesidad de formar gobierno, porque en toda sociedad donde hay dos o más personas se requieren que se pongan de acuerdo, que pongan reglas claras al respecto. Y de ahí empezó a surgir el gobierno, primero el gobierno obviamente en la relación familiar y luego entre las familias y individuos. Y luego platicamos cómo el gobierno está dedicado a castigar al malo y recompensar al bueno. El estándar moral tiene que acudir a la religión para establecer el estándar moral. El gobierno requiere forzosamente de la religión para poder ejercer su función. Sí, por eso siempre típicamente los gobiernos han sido, a lo largo de la historia, han estado involucrados con la religión de una u otra forma. De hecho, cuando hablamos de religión no estamos hablando de una religión institucional, sino de las creencias básicas religiosas que moldean y configuran tu cosmovisión, tu entendimiento de todo este universo en el cual vivimos. Vimos cómo las religiones paganas, las religiones no basadas en la verdad, en la Biblia, inevitablemente van a producir un orden social y de gobierno que lleva a abusos, es decir, que abusan o están usurpando los derechos dados por Dios, las libertades dadas por Dios, son gobiernos opresores que abusan de su autoridad. También vimos cómo la autoridad o la concepción cristiana de la autoridad del gobierno, como es algo limitado, a funciones limitadas, que es un gobierno limitado en que no puede ejercer o establecer leyes que se contrapongan a los derechos dados por Dios, y un gobierno también limitado en su legislación a asuntos de orden público. ¿Sí? Platicamos también de la sesión pasada de los derechos dados por Dios, de cómo en la Biblia no se encuentra un capítulo que hable de derechos humanos, pero todo permiso, toda concesión que Dios da es porque tienes derecho a hacerlo. ¿Sí? Y toda prohibición es por la violación a un derecho. Entonces, cuando Dios prohíbe algo es porque hay un derecho que se está violando. Entonces, por eso el Señor realiza dicha prohibición. Por eso también cuando la Biblia dice, por ejemplo, no robarás, es porque la persona tiene derecho a su propiedad privada. Y así, con diferentes órdenes y mandamientos que la Biblia establece, los derechos llevan implícitos, los mandamientos de Dios llevan implícitos los derechos establecidos por Dios. Entonces, hemos estado platicando cómo cuando hablamos de derechos y formas de gobierno, la Biblia enseña entonces un gobierno constitucional donde se establecen claramente los derechos humanos. Se enseña la Biblia un gobierno pequeño enfocado a una área de la actividad humana. El gobierno no está encargado de hacer todas las actividades, sino solamente unas cuantas funciones. También la Biblia enseña el respeto a los derechos humanos dados por Dios. Cuando el gobierno quiere usurpar dichos derechos, la Biblia enseña vez tras vez que tenemos la libertad de desobedecer dichas ordenanzas del gobierno que llevan a usurpar esos derechos. Entonces, también, vemos que la Biblia establece, a lo que llevamos, hemos estado estableciendo claramente que esto es lo que la Biblia establece. Pero, ¿qué de los pecados que se sancionan en el orden público? ¿Sí? ¿Qué de la severidad de las condenas? Y aquí
es donde llega la duda. Oye, porque tú ves una discrepancia entre la severidad de las condenas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los pecados que se sancionan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eso nos lleva a dudar o a cuestionarnos, ¿debemos implementar una teocracia y una forma de gobierno como la del Antiguo Testamento? ¿Es esa la propuesta cristiana? Y tienes que entender que hay diferencias entre el modelo del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se establece un ojo por ojo, diente por diente. Y en el Nuevo Testamento, un poner la otra mejilla. En el Antiguo Testamento dice Éxodo 21, 23 a 24. El castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Entonces establece aquí claramente el principio de justicia dado a los jueces de lo que debe de cómo debe de juzgarse y cómo se debe castigar el delito. Tiene que ser de acuerdo a la gravedad del delito. En el Nuevo Testamento tú ves en Mateo 5, 38, 42 que dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que haga mal. Si alguien te da una bofetada o en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévale 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar a ti prestado, no le vuelvas la espada. Fíjate cómo está aquí hablando de una aparente contradicción entre lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento te da un ojo por ojo y en el Nuevo Testamento está diciendo, pon la otra mejilla. ¿Sí? ¿Cuál es el que debemos de hacer caso? ¿Cuándo aplica una cosa, cuándo aplica otra? También en el Antiguo Testamento ves cómo se permitía y se regulaba la esclavitud, versus en el Nuevo Testamento se condena la esclavitud. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tienes Levítico 25 del 44 al 46 que dice, podrás a comprar esclavos y esclavas de entre las naciones vecinas. También podrás comprar a los hijos de los residentes temporales que vivan entre ustedes, incluidos los que hayan nacido en tu tierra. Podrás considerarlos como tu propiedad y los dejarás como herencia permanente a tus hijos. Podrás tratarlos como esclavos, pero nunca deberás tratar a tus hermanos israelitas de esa manera. Fíjate cómo está hablando de aquí, da una concesión para que exista la esclavitud. Le da derecho a los israelitas a que puedan tratar a personas como de su propiedad, que los puedan esclavizar. En el Nuevo Testamento, sin embargo, dice Pablo, ¿eres esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Fíjate cómo está hablando de que, bueno, si hay una situación donde ya hay esclavitud, da esperanzas al respecto. Pero luego termina diciendo en el versículo 23 que no se fomente esta esclavitud. O sea, que ya no se hagan esclavos de nadie. Ni que esclavices, ni que te vuelvas tú o te vendas como esclavo. Sí. Dice Efesios 6, 9, ustedes, amos, corresponde a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. También Colosenses 4.1 habla acerca de este tema cuando dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Porque lo que vino a ser el cristianismo viene en un contexto donde ya se daba la esclavitud, pero aminora los abusos de dicha esclavitud. Y empieza a quitar o a desincentivar el que siga habiendo esclavitud en futuros episodios. Por eso decía Pablo que ustedes fueron comprados con precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Es decir, lo que ya está, pues bueno, vamos a regularlo para que no se vuelva abusivo la relación de esclavo y amo. Pero de aquí en adelante, que no se fomente o no se dé una nueva esclavitud. También en el Antiguo Testamento, no había libertad de culto, sino la imposición de un solo culto. Y en el Nuevo Testamento se enseña la libertad de culto y la tolerancia. Tienes, por ejemplo, en Éxodo 22, 20 que dice, cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. O sea, si se te ocurrió rendir culto a otra deidad ahí en el territorio de Israel, muerte. Sí, porque no se permitía, no había tolerancia. Éxodo 23, 13 dice, presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. O sea, ni siquiera,
Deja tú ofrecer culto, ni siquiera invocarlos, mencionarlos. Estaba prohibido en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, sin embargo, te encuentras en Colosenses 2, del 18 al 19, que dice: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Fíjate cómo está hablando de aquí personas que están rindiendo culto a ángeles, pero Pablo no está diciendo apedrearlas o quitarle la vida. No, es simplemente diciendo, hey, cuidado con ellos. ¿Sí? En 2 Corintios 11:4 también dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si se les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Fíjate cómo está hablando de personas que le estaban predicando otro Jesús, otro espíritu, otro Dios, ¿sí? Y está hablando cómo los cristianos lo estaban soportando, ¿sí? Aquí malamente lo estaban soportando y que lo estaban recibiendo dentro de la iglesia. Pero fíjate cómo Pablo nos está dando la sanción de que, hey, quítenle la vida, ¿sí? Sino que está hablando de que, hey, cuidado con ellos. En Gálatas 1, del 8 al 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque si te das cuenta de lo que está haciendo Pablo, a lo que si llega en el Nuevo Testamento, no es una destrucción del hereje, sino una tolerancia al hereje y una advertencia a los cristianos contra la herejía. Pero no se destruye el hereje. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento sí, que cualquier desviación de culto, de doctrina, lleva a la destrucción, y en el Nuevo Testamento simplemente es una advertencia, pero no una destrucción del hereje. Sí. También en el Antiguo Testamento hay libertad, la libertad de expresión estaba limitada, versus en el Nuevo Testamento se enseña la libertad de expresión. En el Antiguo Testamento ves en Levítico 24, del 15 al 16, que dice: dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Fíjate, tan solo blasfemar era pena de muerte en el Antiguo Testamento. También dice Deuteronomio 13, del 6 al 8: si tu propio hermano, tu hijo, tu hija, o tu esposa amada, o a tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcaban toda la tierra. No te dejes engañar ni les hagas caso, tampoco les tengas lástima. No te compadezcas de él ni lo cubras, no, ni dudes en matarlo. O sea, nada más por proponerte cualquier cosa, ni siquiera ha habido el culto a una deidad, nada más con expresar la inquietud de ir a adorar a otra deidad, órale, pena de muerte. En el Nuevo Testamento ves en Santiago 2, del 6 al 7, que dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Perdón, es 2 Corintios capítulo 11. Está hablando de cómo personas que llegan a predicar o anunciar un evangelio diferente. Pablo no está diciendo quiten la vida, nada más les advierte. ¿Sí? Hay libertad de expresión, pero se advierte en contra de las mentiras o desviaciones de dicha libertad de expresión. En Judas 1:8 dice: de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo y desprecian la autoridad y maldicen los seres espirituales. Acá en el Antiguo Testamento maldicías a Dios, pena de muerte. Acá en Judas, personas que aún están dentro de la iglesia, que maldicen a los seres espirituales, incluido Dios, se les toleraba. ¿Por qué acá sí se les mata y acá no? Vamos a ver, vamos a descifrar este enigma ahorita. También en el Antiguo Testamento se castigaba el ocultismo con pena capital. Y en el Nuevo Testamento se les dejaba vivos. En el Antiguo Testamento ves en Éxodo 22, 18 que dice: no dejes con vida a las hechiceras. ¿Eres hechicera? ¡Órale, pena de muerte! También dice Levítico 20 y 27: los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como mediums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. En cambio, en el Nuevo Testamento, dice en Hechos 19, del 18 al 19:
Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería apuntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Fíjate cómo en el Antiguo Testamento la pena de muerte si te encontraban practicando la hechicería o brujería o ocultismo. En el Nuevo Testamento, aunque hayas sido brujo y demás, no se te quitaba la vida. Se te llamaba al arrepentimiento, pero se te dejaba vivo, ¿sí? Aún si no quisieras atender al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento también se exterminaba a las naciones paganas que habían llegado al colmo de sus pecados. Y en el Nuevo Testamento se busca salvarlos para Cristo. En el Antiguo Testamento tú ves en Éxodo 33:55 que dice, sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Porque está hablando de la instrucción de que tienes que ir a la tierra prometida y destruirlo, sin dejar nada, sin dejar vivo a nadie de los que están condenados a muerte por parte de Dios. Porque si no te van a hacer fuente de tropiezo. En Deuteronomio 18, del 9 al 12, dice que cuando entras a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de mediums, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsa de tu presencia a esas naciones. Fíjate cómo estaba en el Antiguo Testamento exterminando naciones paganas que habían llegado al colmo de sus pecados, y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, del 9 al 10, dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían que salirse de este mundo. ¿Por qué? Porque aquí no te está hablando a eliminar a los idólatras, a los avaros y demás. Te está hablando de aprender a vivir, a convivir con ellos. En el Antiguo Testamento no. Sí, en el Antiguo Testamento había que eliminar a todo el que supusiera a Dios y había alcanzado el colmo de sus pecados. En el Nuevo Testamento tenías que, Pablo dice que no es tal cosa, ¿sí? Simplemente que no te relaciones, que tal cosa es imposible porque tendrías que huir de este mundo. Entonces se les dejaba vivos en el Nuevo Testamento. También en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento las condenas eran muy severas. Y en el Nuevo Testamento se deja a vivir a mucha gente pecadora. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice Levítico 20:10, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Fíjate, nunca es situación de adulterio, muerte para ambos. Y en 1 de Corintios 5:11 dice Pablo, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben de juntarse. Y aquí en 1 Corintios capítulo 5 me está mencionando un caso de adulterio donde uno de los miembros de la iglesia estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo no está diciendo, quítenle la vida. A lo más está diciendo, si persisten en el pecado, córranlo de la iglesia. ¿Sí? También es el caso de la adúltera en Juan capítulo 8, donde querían apedrearla y que le preguntaron a Jesús si le dijeron, le presentó la problemática de que la ley ordena apedrear a la adúltera, y el Señor le dice que cualquiera que esté libre, el primero que esté libre en pecado, que tire la primera piedra. Y el Señor dando una concesión de perdón y de gracia, incluso al adúltero, cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento, la ley, que debe de morir el adúltero. Entonces, ni tanto por Jesús, ni tanto por los apóstoles llevaron la concesión de matar al adúltero o al pecador, sino que les daban la gracia para que siguieran vivos. ¿Sí? ¿Por qué esa diferencia? También en el Antiguo Testamento, obviamente hay ciertas cosas que se ratifican tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como el derecho de los padres a disciplinar físicamente a sus hijos, el cual sigue vigente y no ha cambiado. Sí, dice la Biblia en Gálatas 4:1 que en tanto que el hijo es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. ¿Sí? Porque el derecho a la integridad física no aplica por completo a ellos, pues los padres tienen derecho a disciplinar a los hijos.
pero sin que eran abuso. Y la Biblia advierte de dichos abusos. La Biblia menciona como una disciplina física excesiva puede ser humillante, como dice Deuteronomio 25, del 2 al 3, o, eh, o puede acarrear condenación por parte del que llevó a cabo dicha disciplina física. Lo que voy es que hay cosas que sí se ratifican en el Nuevo Testamento, pero hay cosas donde hay cambios muy evidentes, donde las penas son más severas, se castigan más pecados en el Antiguo Testamento, no hay tanta libertad de expresión, no hay libertad de culto, y en el Nuevo Testamento sí. Y dices, ¿por qué esta diferencia? ¿El Antiguo Testamento está mal y el modelo tolerante del Nuevo Testamento es el correcto? Mira, para entender esto hay que entender algunas diferencias cruciales entre el viejo y el nuevo pacto. ¿Sí? Primero, hay propósitos diferentes para el pueblo de Dios. Propósito para el pueblo de Israel como nación era la de conquistar una tierra y establecer en ella el gobierno de Dios para recibir sus bendiciones. Tenía como propósito establecer una teocracia y así recibir las bendiciones prometidas de Dios. ¿Sí? Es muy diferente al propósito de la iglesia, pero ese es el propósito del pueblo de Israel. La ley de Dios, la ley de Dios y su culto debían entonces establecerse en todo el pedazo de tierra otorgado a los israelitas para que pudieran recibir las bendiciones del reino prometidas, del reino de Dios que iban a establecer ahí por medio de esa teocracia. Dice Levítico 26 del 3 al 12. Si ustedes se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia durará hasta la siembra, comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra a las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor y yo les haré fecundos, los multiplicaré, los mantendré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Fíjate, todas estas bendiciones sí establecían, si se conducían según los estatutos y obedecían fielmente los mandamientos del pacto de Dios, que iban a establecerse ahí. Porque el propósito de establecer esta teocracia con los mandamientos de Dios era traer estas bendiciones. Las naciones paganas del lugar debían por lo mismo ser juzgadas por Dios, habían sido juzgadas por Dios y debían ser exterminadas. También debido a todo lo anterior, los opositores a la ley de Dios y a su culto, a la verdad, debían ser eliminados. No había ambigüedades en cuanto a la revelación o a la ley. Dios había dictado directamente a la vista de toda la nación en el monte de Sión toda la ley que le fue dada al pueblo. No había ambigüedades, todos fueron testigos acerca de eso. Tampoco había ambigüedades en cuanto al propósito. Dios estaba acompañando a Israel con claras manifestaciones de su presencia, con las plagas de Egipto, el Mar Rojo, el maná del cielo, la columna de fuego, la nube guiándolos, el cruce del Jordán, el sol parado, las murallas derribadas. Era claro, sí, que era Dios acompañándolos y que el culto al Dios era el correcto. Entonces no había ambigüedades en ese sentido. Entonces tenía ese propósito el pueblo de Israel. El propósito de la iglesia no es como el propósito de Israel, conquistar una tierra para establecer un gobierno teocrático y así recibir las bendiciones prometidas por Dios. No, no, no. El propósito de la iglesia es de dispersarse por toda la tierra, haciendo discípulos de todas las naciones. El propósito de la iglesia es evangelístico. El propósito no era establecer el gobierno de Dios, sino extender el mensaje de salvación a todas las naciones. No era eliminar a las naciones paganas, sino darles la oportunidad de que conozcan el Evangelio. Lucas 9, del 51-56 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron,
Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjate, mientras que en el Antiguo Testamento las naciones que rechazaron a Dios eran fulminadas, aquí a las poblaciones y demás que no aceptaban al Señor, se les dejaba con vida, ¿sí? Porque el propósito era darles la oportunidad de salvación. Y una vez muerto, pues no hay tal oportunidad. Entonces, el propósito no era eliminar a la gente de otros credos, sino convencerlos a la verdad de Cristo. No era matar al pecador, sino darle la oportunidad de redención y de reformarse. Por lo mismo, el modelo de gobierno debe asegurar todo lo anterior. El modelo de gobierno cristiano tiene que dar concesiones para que haya las libertades necesarias para garantizar la coexistencia de diferentes cultos, la libertad de expresión y una mayor tolerancia al pecador por el propósito evangelístico en esta era de la gracia, en esta era de la iglesia. Entonces, el modelo de gobierno cristiano tiene que dar esas libertades necesarias para garantizar la coexistencia de diferentes cultos, la libertad de expresión y la tolerancia, una mayor tolerancia al pecador. También la diferencia... Karen, ¿tenías un comentario? Pero ahorita me está haciendo que incluso en aquellos tiempos los apóstoles, su oración por las autoridades era para que no fueran estorbo, no precisamente para bendecir lo que se estaba haciendo mal, sino para que se abriera el camino para ellos seguir avanzando, predicando el evangelio. Entonces, en ese modo creo que deberíamos regresar, o más bien a ese modelo deberíamos de regresar, de orar por nuestras autoridades, sí por sus vidas, por sus almas, por salvación, para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, pero el motivo principal sería eso, que dejaran de ser estorbo para que el Evangelio siga avanzando, siga creciendo, creo yo. Así Voy es. entendiendo ahorita. Así es. El propósito de esta era evangelístico es no se ora para que muera el pecador, sino para darle la oportunidad de salvación al pecador, ¿sí? Y para que no estorben el proceso de evangelismo y de discipulado. ¿Vamos bien? Ok. También tenemos que la otra diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, chicos, es el asunto de la contaminación e influencia demoníaca. Se manejaba de forma diferente, ¿sí? En el Antiguo Testamento no había solución a problemáticas de posesión e influencia demoníaca, ¿sí? No había solución a la problemática de contaminación demoníaca. La solución que había era la muerte, ¿sí? Si una persona se contaminaba con demonios, simplemente Jesús no había llegado para darnos autoridad sobre el enemigo todavía, ¿sí? La Biblia menciona que eran esclavos de Satanás sin autoridad sobre el enemigo y solo Cristo podía hacer al hombre libre, solamente hasta que llegara Cristo. En Juan 8 del 34 al 36 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y le está hablando a los judíos que tenían la ley, ¿sí? Hey, ustedes tienen pecado y por lo mismo son esclavos del pecado. Y cuando la Biblia habla de que eres esclavo del pecado, significa que estás bajo el dominio del enemigo. Efesios 2, del 1 al 2 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
Entonces, éramos esclavos del pecado y por lo mismo esclavos del enemigo, obedeciendo a Satanás. Y solamente hasta que llegue a Cristo, como dice Jesús, si el Hijo los libera, serán brevemente libres. Entonces, mientras que una persona sigue siendo esclavo, el esclavo no se puede enseñorear de su amo, ¿sí? Y nuestro amo era el enemigo. Entonces, el ser humano en su condición de esclavitud no podía ejercer autoridad sobre Satanás. Esa autoridad no llega sino hasta que llega Cristo. La autoridad sobre el enemigo no viene sino hasta que llega Cristo. En Marcos 1:27 dice, todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les ordena incluso a los espíritus malignos y le obedecen. O sea, cuando llega Cristo empieza a manifestar algo que nunca se había visto, que es que las personas, que los demonios obedecían a la autoridad de Cristo. Por eso las personas que se contaminaban demoníacamente con las prácticas ocultistas en el Antiguo Testamento, se les condenaba a muerte. Dice Éxodo 22:18, no dejes con vida a las hechiceras. Lo mismo lo repite en Levítico 20:26, Levíticos 20:27, Deuteronomio 18:10, etc. Porque la influencia espiritual, chicos, era tan sutil, pero poderosa, pues con sus prácticas daban base legal al operar demoníaco en el lugar. Entonces había todas las personas que practicaban ocultismo y demás, tenían una influencia sutil, pero lo que estaban haciendo, estaban dando base legal para el operar demoníaco en ese lugar. En Éxodo 34, del 15 al 16, dice, ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Cera. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen para ir tras otros dioses. Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya para ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Porque es uno de lo sutil de esa influencia para que la gente se encharque con prácticas de ocultismo que los contamina con demonios. Deuteronomio 27, del 25 al 26 dice, pero tú deberás quemar en fuego las esculturas de sus dioses, no codicies la plata y el oro que las recubren ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Fíjate cómo está hablando de la tentación de traer esas cosas a tu casa y con ellas ser contaminado. Entonces no había mejor forma, como era la influencia de esas prácticas ocultistas, era muy sutil y era muy tentadora. No había mejor forma de resguardar al pueblo de Israel de dicha influencia espiritual, sino exterminando las naciones paganas del lugar. Por eso dice en número 33, del 52 al 53, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra. No habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Entonces, ¿qué está haciendo? Está hablando de, tienes que eliminar todas las naciones con esa mala influencia. ¿Sí? Entonces, tienes una situación de que está bien encharcado con demonios. No había autoridad todavía para liberar demonios. De hecho, eso no vino, sino que, como comentamos, hasta que llega Cristo. Y es Jesús el que le da dicha autoridad a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Jesús manda a los 12 y luego a los 70 que les da autoridad para que echen fuera demonios? Porque antes no había dicha autoridad. Entonces, ¿qué problemática tenían las personas del Antiguo Testamento cuando se encharcaban con demonios y con contaminación demoníaca? La única solución, ¿sí? Porque esa persona poseída con demonios iba a contaminar otras más con sus prácticas. En el Nuevo Testamento, sí hay solución y antídoto contra la influencia y la contaminación demoníaca. Ahora sí tenemos autoridad. Lucas 10:19 dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Fíjate cómo está dando Jesús autoridad a sus discípulos, a sus creyentes sobre todo el enemigo, para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Marcos 16:18 dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño,
Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí? Porque Dios ya nos está dando autoridad. Y los demonios se someten al nombre de Jesús. Lucas 10:17 dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. En Marcos 16:17 dice que expulsarán demonios en mi nombre. Jesús hablando de que nos iba a estar dando esta autoridad sobre el enemigo. Y podemos librar la batalla directamente contra ellos. Porque la Biblia dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Fíjate cómo la Biblia está hablando de que ahora podemos librar una batalla directamente contra ellos. Y tenemos el poder para contrastar toda influencia espiritual del maligno. 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Fíjate cómo está hablando de, hey, estamos en esta batalla, en esta influencia del mundo y demás, pero nosotros tenemos las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino espirituales. ¿Para qué? Para contrarrestar esa influencia negativa por parte del enemigo. En el Antiguo Testamento, la única forma de contrarrestar la influencia negativa era eliminando a los pecadores que te querían mal influenciar. Acá no, ¿sí? Así el modelo de gobierno que se propone en el Nuevo Testamento no tiene que ser tan represivo, pues hay salvación para dichas personas. Oye, practico ocultismo, en el forma de gobierno cristiano, no lo manda a la muerte. Lo deja vivo con el fin de ganarlo para el Señor, y ahora que tenemos la autoridad en Cristo, podemos liberarlo y ayudarlo en la restauración. Ahora no se trata de eliminar todos los pecadores que practican ocultismo como en el Antiguo Testamento, ahora se trata de alcanzarlos para Cristo, y ahora que tenemos la autoridad en Cristo, podemos contrastar su influencia negativa y ganarlos nosotros para el Señor. Por eso se les deja vivos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? También tienes que en el Nuevo Testamento y versus el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu operaba de forma diferente. En el Antiguo Testamento, como la redención no se había efectuado, el Espíritu no podía venir a morar dentro del ser humano. Venía sobre el ser humano, causaba llenura en el ser humano, en episodios específicos, pero no moraba dentro del ser humano. Y sin el Espíritu, la posibilidad de reformar a la persona, la posibilidad de dicha reforma son muy bajas. Romanos 7, del 22 al 24, te habla de esta problemática del ser humano sin el Espíritu de Dios. Dice Pablo, en su experiencia antes de cristiano, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Está hablando de cómo, oye, quiero hacer lo correcto, pero no puedo, porque el Espíritu es el que nos da el poder para poder obedecer a las ordenanzas de Dios. Sin Él, estamos expensas a la fortaleza meramente humana, y es imposible con la fortaleza humana agradar a Dios. También dice Romanos 8, del 5 al 9, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Cuando habla de estas personas, está hablando del hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu vive en ustedes. Fíjate cómo está hablando de que si el Espíritu vive dentro de la vida de una persona, no vas a vivir según la naturaleza pecaminosa. Pero si no vive el Espíritu dentro de ti, no te queda otra más que agradar y conducirte de acuerdo a dicha naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu es el único poder que nos lleva a contrastar eso. Entonces, si no está el Espíritu Santo morando dentro del ser humano, lo único que queda es a que vives una vida entregada al pecado. Por eso no hay convertidos en el Antiguo Testamento, si te das cuenta. O sea, el pueblo de Israel no buscaba convertir las naciones vecinas, porque el operar del Espíritu Santo no estaba todavía
como lo está en el Nuevo Testamento, que llega, santifica y mora dentro del individuo y produce un cambio. En el Antiguo Testamento no había eso. Por eso casi no hay convertidos en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo es la normalidad. Eres de una nación pagana diferente, te comparto el Evangelio, te conviertes y hay una reforma y una transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora sí puede venir a morar dentro de ti. La gente por lo mismo se refrenaba en el Antiguo Testamento, no por la obra del Espíritu, sino por temor al castigo. Por lo mismo, las penas debían ser más severas. Mira, en Éxodo 20:20 dice, no tengas miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor esté hacia Él les impida pecar. O sea, todas esas manifestaciones así, rimomantes, gloriosas, con mucho show y demás en Sinaí, que causaba pavor a los israelitas, era con el único propósito de sembrarles temor de Dios y así impedirles pecar. ¿Por qué? Porque era el temor al castigo, el temor, lo que llevaba a la gente a refrenar, no una convicción natural, no un deseo natural, sino el temor a las represalias. Deuteronomio 13:11 dice, entonces todo Israel oirá y tendrá temor y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Porque está hablando de la sentencia que era muy, muy severa. Oye, ¿hizo esto algo malo? O le pena de muerte. Y el propósito de que fuera tan severo dice, entonces todo Israel oirá, tendrá temor y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. En otro pasaje, en Deuteronomio 17:13 dice que todo el pueblo lo sabrá y tendrá temor y dejará de ser altivo, porque está hablando en los versículos anteriores de otra condena muy severa de pena de muerte. ¿Y con el propósito de qué? De desincentivar a la gente a que caiga en ese tipo de comportamientos. Lo mismo dice en Deuteronomio 19:20. Lo mismo también dice en Deuteronomio 21:21. ¿Sí? Dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todo en Israel lo sabrán y tendrán temor. Porque el propósito de las penas severas en el Antiguo Testamento no solamente era hacer justicia, sino era también desincentivar el pecado en la demás gente. El pecado que no se podía desincentivar de otra forma porque el Espíritu Santo no había venido a morar dentro del hombre. Entonces la única forma de desincentivar el pecado era con condenas severas que causaran temor en la población. En el Antiguo Testamento, con la redención de Cristo, el Espíritu sí mora dentro del hombre y trae una renovación en la persona y en la sociedad. Con la redención efectuada podían ahora sí recibir el Espíritu Santo a las personas. Juan 20, del 19 al 20 al 22, te habla de cómo Jesús, el primer día que resucitó, el primer día, el domingo, el día que resucitó, se apareció ante sus discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Dice que entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Y dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. La redención ya había sido efectuada, las personas habían ya sido santificadas y el Espíritu Santo, como ya el vaso había sido el vaso donde iba a morar, ya había sido limpiado por la obra de Jesús, ahora sí el Espíritu Santo podía venir a morar de nueva cuenta dentro de las personas. Y eso que ocasiona que la posibilidad de reforma en las personas sea muy alta y así altas si es que se entregan nuevamente a Cristo. Romanos 8 del 12 al 13 dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndolas, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Fíjate cómo está hablando de, solamente mediante el poder del Espíritu podemos hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Ahora, con el poder del Espíritu Santo, sí hay oportunidad de reforma, de vencer el pecado, de portarse bien sin que necesariamente haya temor al castigo, solamente por el solo operar del Espíritu Santo. Y tienes que, obviamente, dejar vivo a las personas para darles la oportunidad de salvación y regeneración, porque, oye, pues ya hay la oportunidad por medio del Espíritu Santo para que las personas se arrepientan y sean regeneradas en cualquier situación de pecado que estén. Entonces, ¿qué sucede? Hay que dejarlas vivas para que darles dicha oportunidad. En Hechos 26, del 7 al 18, te encuentras este pasaje que dice, te libraré de tu propio pueblo y de la gente. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz,
del poder de Satanás al de Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Ahora con Cristo hay perdón de pecados y santificación, ¿sí? Por lo mismo, los ministerios de las cárceles son muy importantes en esta era de la gracia. Miren, chicos, miles de personas se han convertido, miles de personas que de acuerdo al Antiguo Testamento merecían la muerte por sus pecados de adulterio, de un montón de pecados que la Biblia menciona. En el Antiguo Testamento, incluso por blasfemar o por insultar a tu padre, eres condenado a muerte. Acá no. Las cárceles hoy en día están llenas de personas que, de acuerdo al Antiguo Testamento, merecen muerte. Pero no se les da, porque la concepción del gobierno cristiano es que las penas se disminuyen para darles la oportunidad a esa gente. O sea, se les deja viva, pero sí se les da un castigo. Para darle la oportunidad de que se puedan arrepentir y se puedan regenerar, porque ahora sí en el Nuevo Testamento hay dicha posibilidad. ¿Sí? También hay una diferencia en el pecado y sus efectos, que se manejaban de forma diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pecado con sus efectos en la sociedad se debían de restringir al máximo para asegurar las bendiciones de Dios. Porque acuérdate, el propósito de Israel en el Antiguo Testamento era establecer la teocracia, el gobierno de Dios en un territorio. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones de Dios prometidas por obedecer la ley. Sí, ese era el propósito. Entonces, el pecado, ¿sí? Los efectos del pecado, aunque sea individual, tenían que restringirse. ¿Por qué? Porque si se toleraba el pecado, las bendiciones prometidas no iban a venir. El pecado, aunque sea de forma individual, afecta a más gente. En 1 Corintios 5, del 6 al 7 dice, no se dan cuenta que un poco de pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso entre ustedes. ¿Sí? Está hablando de cómo una persona con un solo pecado puede contaminar al resto. ¿Sí? Por eso, oye, si quiero asegurar que todos estén bien portaditos y demás, tengo que quitar a los de la mala influencia, eliminarlos. ¿Sí? Éxodo 25 dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hablando de cómo el efecto individual del pecado viene no solamente a afectar a los de tu entorno, sino también tiene un efecto transgeneracional. Dice Levítico 26, del 39 al 40, aquellos de ustedes que sobrevivan las calamidades por el juicio de Dios, se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Fíjate cómo está hablando de cómo el pecado individual empezó a afectar al entorno y también a las generaciones. Deuteronomio 21, del 1 al 9 dice, si en algún campo de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión se halla un muerto y no se sabe quién pudo haberlo matado, tus ancianos y tus jueces irán y medirán la distancia que hay entre el cuerpo y las ciudades vecinas. Entonces los ancianos de las ciudades más cercanas al muerto tomarán una becerra al cual nunca se le haya hecho trabajar ni se le haya puesto el yugo. La llevarán a algún valle donde no se haya arado ni plantado y donde haya un arroyo de aguas continuas, y ahí se le romperá el cuello. Los sacerdotes levitas pasarán al frente para cumplir su tarea, porque el Señor tu Dios los eligió para pronunciar bendiciones en su nombre y para ministrar y decidir en todos los casos de disputas y asaltos. Luego todos los ancianos del pueblo más cercano al muerto se lavarán las manos sobre la becerra desnucada y declararán, no derramaron nuestras manos esta sangre, ni vieron nuestros ojos lo ocurrido. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, al cual libraste, y no lo culpes de esta sangre inocente. Así quitarás de en medio de ti la culpa de esa sangre inocente y habrás hecho lo recto a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque aunque haya un homicidio, que no se haya castigado y demás, porque la ley decía que tenía que ser condenado el homicidio, pero no sabes quién ni nada. La Biblia menciona que si no se castigaba al homicidio, la sociedad, el pueblo, ¿sí?, iba a ser castigado por parte de Dios. Hablando de cómo el pecado individual, ¿sí?, podía afectar a la sociedad.
y la sociedad iba a ser cómplice con dicho pecado si no se castigaba al pecador. Entonces, ¿qué hacían? Hoy no sabemos quién es y tenemos que castigar al pecador, si no nos va a castigar a nosotros su Dios. Hacían este ritual. Mataban a este animal, se lavaban las manos en él y pedían al Señor que los redimiera o que los eximiera de dicho pecado, de dicha culpa. ¿Sí? Por eso se deshacían de los malos, pues afectaban a los buenos y tanto en temas de idolatría como en temas sexuales y demás. Levítico 18, 26 al 27 dice: ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará como vomitó las naciones que los habitaron antes que ustedes. Hablando de que dejas que practiquen estas cosas, aunque tú los practiques, va a contaminar la tierra. Y lejos de traer las bendiciones de Dios prometidas sobre la tierra, va a la tierra vomitarte por permitir dichos pecados en la tierra. Dice el de Jeremías 16, del 1 al 4. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y a las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que les dieron a luz, y los padres que los engendraron en este país. Morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos, ni los sepultarán. Se quedarán sobre la faz de la tierra como estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Fíjate cómo está hablando de cómo el pecado de la sociedad llevó a que Jeremías no se pudiera casar porque iba a afectar incluso a su propia familia si tuviera familia. Decía: no te cases porque si tienes familia aquí, como esta sociedad es digna de juicio, va a morir tu familia, tus hijos, tu esposa. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado individual afecta al resto y la sociedad. Entonces, se hace, unos reciben consecuencias del pecado de otros. Por eso era muy severo el trato con los pecadores, porque el propósito de establecer el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento es recibir las bendiciones y que nada bloqueara dichas bendiciones. En el Nuevo Testamento, la idea, en cambio, no es establecer la perfección del reino de Dios con todas sus bendiciones en ese tiempo, sino llevar a cabo nuestra tarea evangelística. Acá en el Nuevo Testamento, el propósito no es implementar la ley de Dios para recibir las bendiciones, sino es salvar al pecador. ¿Sí? Por eso, no añoramos el disfrutar este mundo en el tiempo presente, ni nos resentimos ante la pérdida de bendiciones. Mira, dice 1 Corintios 7, del 29 al 32. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidas por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Fíjate cómo está hablando de que, oye, los que lloran, como si no lloraran, ¿sí? Los que disfrutan como si no disfrutan. Porque en este mundo va a haber situaciones de lloro, de disfrute y demás, pero dice: hey, no te claves con ello. No te claves con eso, porque este mundo está pronto por desaparecer, en este mundo tal como lo conocemos, y debemos enfocarnos en lo que está por venir, ¿sí? Por eso se nos enseña a sufrir la injusticia y la maldad. En el Antiguo Testamento es: elimina al pecador y a los que pecan para que podamos cosechar las bendiciones. Aquí es: aguanta vara. Aguanta vara. Si el pecador va a seguir pecando y va a tener efectos sobre tu vida y sobre la sociedad donde vives y demás, pero se le tiene que dejar con vida para poderlo ganar para Cristo. 2 Timoteo 3:12 dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo entregado por el pecado, y la Biblia nos enseña que, hey, ahorita en este tiempo es donde toleramos el pecado, donde aguantamos la persecución por causa de quererlos ganar para Cristo. En 1 Pedro 4, del 12 al 13 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de sus sufrimientos, para que tengan la inmensa alegría de su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Porque en esa primera etapa sufrimos vara ante los sufrimientos y el pecado de la gente alrededor de la sociedad,
que odia a Dios o a la fe cristiana, porque queremos compartirles el Evangelio, soportamos eso, pero tenemos nuestra esperanza en la venida del Señor, cuando va a restituirnos todo lo que perdimos. Dice Juan 16:2 que viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos dice, arremete contra todos ellos. No, la Biblia te dice que hay que ganar a tus enemigos. Juan 16:33 dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido en el mundo. Mientras que en el Antiguo Testamento la bendición el propósito era, establezco el reino de Dios para traer todas las bendiciones. Aquí en este Nuevo Testamento, la Biblia te dice, va a estar difícil, vas a tener aflicciones, vas a tener pruebas, vas a tener persecución, porque vives en un mundo en oposición a Dios, que se te ordena no destruirlo, no eliminar al opositor a Dios, como lo sucedió en el Antiguo Testamento, sino a ganarlo para el Señor. Y por causa de eso tenemos que aguantar vara, ¿sí? Porque no puedes ganar a un pecador ya muerto, ¿sí? Porque sabemos que el reino de Dios, con sus bendiciones, vendrán hasta la segunda venida. Hebreos 10, del 33 al 34 dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, y otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Fíjate cómo está hablando de cristianos estando dispuestos a tolerar la persecución, que los despojaran de sus bienes, que los insultaran. En la sociedad donde están viviendo, no se les ordenó, destruyanlos como serían en el Antiguo Testamento, sino aguanten vara, sufran esto por causa de Cristo y busquen ganar a sus enemigos. Porque dice Hebreos también, Hechos 14:22, que es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Entonces la perfección ahorita no la estamos buscando. En esta etapa de la gracia, no queremos, la intención de Dios no es que tú vivas todas las bendiciones del reino, porque es imposible en un mundo pecador. Porque el pecado de tu vecino, del gobernante y demás va a afectar a todos. ¿Sale? Ahorita Dios está derramando una gracia especial por medio de la iglesia y tolera al pecador con la intención de ganar al pecador. Ese es el propósito evangelístico en esta era de gracia. En el Antiguo Testamento no. ¿Cuál propósito era? Eliminar a los pecadores para recibir las bendiciones. ¿Sale? Pero esta etapa de gracia, chicos, va a terminar. Esa etapa donde se tolera el pecador, donde aguantamos vara y nos sufrimos las consecuencias del pecado de otras personas, de los gobernantes, de paganos y de la gente que se rebela contra Dios, va a terminar. Y vamos a volver, la Biblia profetiza que vamos a volver al modelo del Antiguo Testamento. Este mensaje forma parte integral de nuestra predicación. Anunciamos, ¿qué es lo que anuncia el Evangelio? Anunciamos la pena de muerte a los pecadores y por ello la necesidad de arrepentirse y aceptar el perdón que ofrece el Rey. Acuérdate, dice que todo el que no se arrepienta, dice la Biblia, dice que va a perecer. Y la Biblia te llama a que no mueras, sino que vivas. ¿Cómo? Convirtiéndote a Cristo, convirtiéndote a la fe cristiana, aceptando a Jesús como el Rey, Señor y Salvador, Dios encarnado. ¿Sí? Y te lleva a que te arrepientas de vivir una vida en rebelión al Rey a una vida de sumisión al Rey. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, va a haber pena de muerte, tanto física como espiritual. Entonces anunciamos la pena de muerte a los pecadores y por ello la necesidad de arrepentirse y aceptar el perdón que ofrece el Rey. Eso es el Evangelio. Romanos 8:13 dice, si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Hablando de que si sigues viviendo en rebelión, satisfaciendo las necesidades, los deseos de tu naturaleza pecaminosa, vas a morir. Y es lo que anunciamos con el Evangelio. ¿Sí? Gálatas 5, del 19 al 21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. No van a entrar. Y el reino de Dios viene a establecerse aquí en toda la tierra, es decir, van a ser extirpados. También lo dice Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 10.
No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejan de engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los perversos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lucas 13, del 2 al 5 dice Jesús, ¿piensan ustedes que esos gallegos que habían sufrido así eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Sí? Marcos 1, del 14 al 15, Jesús dice que después de que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Este llamado a arrepentirse y creer en el evangelio es un llamado a que se cambien de la autoridad del enemigo a la autoridad de Cristo, ¿sí? A que se rindan al gobierno de Dios que viene a establecerse esa tierra, porque Dios va a eliminar a todos los opositores. Hechos 17, del 30 al 31 dice que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estos temas, pero ahora Él manda a que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Hablando de que, ahora Dios está mandando que todos se arrepientan. Hay salvación, hay perdón. ¿No quieres? Va a haber pena de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el reino, chicos, no se va a permitir al pecador, ¿sí? Al reino, cuando venga el reino de Cristo, en esta era de gracia se tolera al pecador para darle la oportunidad de salvación. Llegado al reino, se acabó el tiempo de gracia, ¿sí? Ahora, cuando llega al reino, al propósito vuelve a ser como en el Antiguo Testamento. Establecer el gobierno de Dios sobre la tierra para recibir las bendiciones prometidas, ¿sí? Por eso, para asegurar las bendiciones del reino, la tolerancia al pecado y a otros cultos, igual que en el Antiguo Testamento, ya no se va a permitir en el reino milenial de Cristo. Ya no se va a permitir. La Biblia menciona en Zacarías 14:9 que el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. ¿Va a haber libertad de culto? No. Solamente va a haber el culto al Señor. Viri quiere hacer un comentario. Adelante. Sí. De aquí de la ciudad de Querétaro, y el ambiente que estaba era muy tenso. Y en alguna ocasión ya me tenían hasta acá porque veía yo muchas fiestas y demás. Y en una ocasión se me ocurrió decirle este versículo al asistente de la que traía la fiesta. Me corrieron. De verdad, me corrieron. Te creo. Le dije, mira, es que ni los idólatras, ni los borrachos, ni los que se dan varón por varón heredarán el reino de los cielos. Le dije, y por eso vivo en integridad. Amén. Y sí, se encargaron de correrme. Entonces, todo esto que sabemos, que vamos sabiendo, conociendo, con prudencia. Pero yo gané mucho porque me fui al centro de rehabilitación y ahí estuve 11 años sirviendo, pero fue así como se detonó de inmediato. A las 2 semanas ya estaba yo fuera. Y me dijeron, si no vas al área donde está ella, que era el área de cobranza, tú ya no te presentes. Y dije, no importa, no me importa. Entonces, y después, ¿qué creen que pasó? A los 2 meses salieron todos. Amén. El Señor pagó. El Señor hace justicia en medio de todo eso. Gracias, Viri. De hecho, ahorita por eso estamos destinados a soportar el pecado, la persecución y demás, porque nuestra intención es ganar a todas las personas. Y aguantamos la persecución solamente por eso. Pero cuando venga el reino, chicos, se acaba esa tolerancia, se acaba ese tiempo de gracia. Ahorita ponemos la mejilla, sí, porque, oye, es difícil que compartamos el amor de Dios mientras que le estamos dando una tunda a nuestro enemigo, sí. Pero cuando
y tenemos que ser benignos ahorita con la intención de ganarlo para Cristo. Pero una vez que venga el reino, se acaba todo eso. Sí, se acaba la libertad de culto, en el sentido de que, oye, pues va a haber libertad de culto. No, no, no. Ahorita solamente porque el propósito es que se pueda identificar quién está creyendo de forma diferente para poderlo ganar a Cristo y no puedes eliminarlo y luego muerto traerlo al evangelio, ¿no? Tienes que dejarlo vivo y tenemos que, se permite la libertad para que sepamos quién cree diferente y así ganarlo para el Señor. Pero cuando venga el reino, se va a acabar eso. Aquí, como leímos en Zacarías 14:9, solamente va a haber un culto y el culto va a ser a Cristo. También menciona en Isaías 11 del 1. A ver. También menciona la Biblia en Isaías 11 del 1 a 5. Del tacón de la familia de David saldrá un brote. Ahorita le doy la palabra. Del tacón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y del poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia con los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un solo soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Fíjate cómo está hablando de que el Señor, y aquí en la manifestación de su reino, va a eliminar a los malvados. Va a traer una justicia rápida, expedita. En este tiempo de gracia no es así. En este tiempo de gracia se permite al malvado, porque queremos salvar al malvado. ¿Sí? ¿Quién quiere comentar? Adelante, Karen. Sí, yo quería agregar un poquito de lo que dijo Viri, es verdad. Cuando a veces traemos una religiosidad muy, muy fuerte, hasta pareciera que nos seguimos rigiendo como en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el Señor nos lleva a tener pues misericordia como ha tenido con nosotros. A mí me pasó algo parecido. Mi familia y yo estamos yendo a entrenar básquetbol en familia. Somos los cuatro yendo a entrenar. Y desde el principio, sin decir que somos cristianos ni nada, comenzamos a sentir la persecución, el ataque fuerte. Pues como éramos primerizos, pero era una forma así agresiva, ¿no? En donde había burlas, en donde incluso a veces agresiones físicas escondidas de jugadas fuertes y cosas como de esas, ¿no? De hecho, chicos, algo que la Biblia menciona es que en el apóstol Juan dice que no se asombren si el mundo los odia. ¿Sí? También de Jesús nos advirtió que el mundo nos odiaría. Y el Señor nos deja en una situación así porque la intención del Señor es no ocasionarnos un sufrimiento nada más porque sí, un rechazo del mundo nada más porque sí. La intención del Señor es ganar para Él a esas personas que nos odian, que nos son antagonistas por causa de la fe de Cristo. ¿Sí? Testimonios como esos hay un montón, y la Biblia reitera que el mundo nos odia porque no somos por parte del mundo. Jesús dijo que es en Juan capítulo 16 o 17 que les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces no se sorprendan por eso, chicos, pero tienen que entender que el propósito de este sufrimiento es evangelístico, es ganar al pecador, porque nuestro enemigo no es el pecador, sino la entidad demoníaca que domina y controla a dichos pecadores. El pecador es un cautivo que necesita ser liberado y ser redimido por la sangre de Cristo. Y nosotros somos esos enviados a ese grupo de rescate para liberar a esas personas esclavizadas por el enemigo. ¿Va? Entonces, sí, y luego, pues resistimos, ¿no? Yo les dije a mi familia que resistiéramos por amor al Señor y amor a esas almas. Amén. Y más que nada por testimonio. Bueno, pues poco a poco se fue limpiando el gimnasio de toda esa gente, así como dijo la hermana Viri, sin hacer absolutamente nada. Entonces, cuando salen de ahí, estas personas le preguntan al coach que si nosotros habíamos hecho alguna queja o algo. No, ellos no se quejaron en absolutamente nada. Entonces ese testimonio se empezó a correr
Y alguien por ahí me dijo, es que ustedes son cristianos de seguro, alguien nos dijo. Y pues ahí ya no, uno no puede ya negar cuando te lo pregunte, ¿no? Pues sí, y ya de ahí hubo gente que se empezó a acercar a pedir oración, a pedir ministración. Hubo alumnos que incluso estaban apartados de Dios, los llevamos a reconciliación. Entonces es ahí en donde tenemos que soportar, porque para algo el Señor nos pone en un lugar. Nunca, como dijeron en sesiones pasadas, no podemos hacer la separación de que lo espiritual con lo secular, porque eso realmente no existe. Nosotros vivimos para Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias Karen, por el testimonio. Efectivamente, el Señor nos lleva a tener este tipo de comportamientos con el fin de ganar a esas personas y producir un impacto a favor del Evangelio. Y eso es lo que se vieron. Pero cuando venga el Señor, chicos, se acaba. ¿Sí? Y volvemos al orden del Antiguo Testamento. Se elimina cualquier otro culto, solamente el culto de Dios. Se eliminan los malos. Dios va a establecer justicia. Por eso cuando venga Jesús a establecer su reino, va a quitar, dice la Biblia, todo el que peca y causa pecado. Mateo 13, del 40 al 42 dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? Entonces el Señor va a venir y dice, ahorita en lo que no vengo se tolera el pecado, pero cuando venga va a eliminar a todo el que peca y causa pecado. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de tolerancia se termina. Ahora viene el propósito de establecer, como el del Antiguo Testamento, el gobierno de Dios sobre la tierra y así poder recibir todas las bendiciones prometidas en el reino milenial. Isaías 13:9 dice, pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su ira y su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Hablando de la segunda venida. ¿Quieren comentar algo? No, ya hay un Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento, y habrá otro posterior donde estarán escritos. No, Viri, no va a haber otro pacto, Viri. El pacto de Cristo es eterno, ¿sí? Es el único que hay, y con este pacto tu nombre y el nombre de todos los creyentes en Jesús que se han arrepentido y que han aceptado a Jesús como Dios y Salvador, sus nombres están escritos en el libro de la vida para siempre. Ya no hay otra cosa, ¿saben? Ese pacto sí es perfecto, hecho en la sangre de Cristo, eterno. Entonces aquí en el Nuevo Testamento se va a establecer, cuando el reino de Cristo se va a establecer una monarquía teocrática, tal como se intentó hacer en el Antiguo Testamento. Zacarías 14:9 dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Y aunque le proclamamos, no es lo que proponemos para el tiempo presente. Es decir, proclamamos que eso va a venir, que el reino de Jesús se va a establecer, que va a tener cero tolerancia al pecado, cero tolerancia a los cultos paganos y desviados. Pero ahorita no lo implementamos. Porque al entender el propósito de Dios para el tiempo presente, sabemos que no es tiempo para ello todavía. Primera de Crónicas 12:32 dice que de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Dios ha dispuesto diversas dispensaciones, ¿sí? Diferentes temporadas, tiempos que ha asignado con diferentes propósitos. Y ahorita es el tiempo de la gracia donde se permite al pecador y los cultos de diferentes religiones con el propósito de que se manifiesten y así ganarlos para Cristo. El propósito de este tipo de gracia es evangelístico, pero se va a terminar, ¿sí? Y aunque los derechos dados por Dios no son una licencia para el pecado, Él ha ordenado un tiempo en el que se permita su manifestación, la manifestación del pecado, y se deje con vida al pecador para darle la oportunidad de salvarle. Romanos 2, del 4 al 8 dice, ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado y por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien,
pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se nieguen a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Fíjate cómo Dios está diciendo, está siendo paciente y tolerante, o sea, no fulmina a los pecadores ahorita en este tiempo. Porque ¿qué dice este pasaje, Romanos 2? Porque quiere llevarlos al arrepentimiento. No se arrepienten, simplemente van acumulando un mayor peso de ira y de condenación sobre sus vidas. Y el hecho de que se permita la manifestación del pecado no debe confundirse con derecho. Fíjate lo que hablamos la vez pasada. Oye, ¿es de derecho? No. El hecho que se te permita en este tipo de gracia que puedas practicar tu pecado, ¿sí? Y no se te elimine por ello, no significa que sea un derecho tuyo practicar el pecado. A partir de su venida, a partir de la segunda venida de Cristo, la gente no tendrá derecho a seguir engañando con cultos falsos. O sea, la libertad de culto, bye. Porque contundentemente sabemos cuál es la verdad y ya toda falsedad, todo culto falso se va a eliminar. Ni también se va a permitir que la gente insulte a Dios. O sea, la libertad de expresión, bye. ¿Sí? Porque sabemos cuál es la libertad de expresión correcta, ¿sí? Que se debe realizar a favor de Dios y a favor de la verdad. Por eso dice Judas 1 del 14 al 15. Enoc, quien vivió la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas, diciendo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Fíjate cómo está hablando de qué. Sí, hay libertad de expresión, pero no tienes ese derecho para pecar. Es decir, el hecho que se te permita ahorita pecar no significa que sea un derecho y Dios va a juzgar todo acto, todo pecado que se haya hecho en esta libertad que se te está otorgando. Dios lo va a juzgar. Tienes tu micrófono abierto. ¿Quién lo tiene abierto? Margarita del Ángel. A ver. Gracias. Entonces tenemos, y este entendimiento, chicos, de lo que es en el Antiguo y Nuevo Testamento te ayuda a entender las aparentes discrepancias. ¿Sí? ¿Por qué se tolera más el pecado en esta era que en el Antiguo Testamento? Ya vimos. Sí, en el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo, tenías que hacer a la gente escarmentar por su pecado. El propósito era cosechar las bendiciones de Dios, no salvar a los pecadores. Sí. En el Nuevo Testamento se tiene que manifestar quién es el pecador, se le debe dar la oportunidad que se manifieste su actitud pecadora para ganarlos para el Señor. Y el propósito no es las bendiciones, sino salvar al pecador. También porque se aminora la severidad de la condena. En el Antiguo Testamento era llevar a la gente que escarmiente y vive una vida correcta por temor al castigo. En el Nuevo Testamento hay el operar del Espíritu Santo que lleva a que la gente pueda ser reformada sin penas ni castigos tan fuertes. Y aparte se le debe permitir que viva en medio de varios pecados para dar la oportunidad de dicha reforma. También porque se fomenta la libertad de expresión y la libertad de culto. Como el gobierno de Dios no se va a manifestar enteramente sino hasta la segunda venida, el gobierno tiene que ahorita, en el tiempo presente, garantizar la libertad de culto y expresión para que el cristianismo se extienda. También la configuración de gobierno en la era del Nuevo Testamento obedece a propósitos evangelísticos. ¿Sí? Es decir, se da libertad de culto a todas las religiones para que el cristiano, en su encomienda de ganar a los incrédulos, sepamos quién profesa una religión diferente, ¿sí? Para poderlos ganar para Cristo. En el Antiguo Testamento profesabas una religión diferente, rendías culto a una deidad diferente y era pena de muerte. Acá no, que tenemos que ver quién es, se tiene que manifestar esa expresión de esa libertad de expresión para poder hacer nuestro trabajo evangelístico. En el Antiguo Testamento se peleaba físicamente, por lo mismo, ¿sí? Acá no, se pelea espiritualmente contra las entidades espirituales que esclavizan a las personas. En el Antiguo Testamento se peleaba con armas físicas, acá se pelea con armas espirituales y principalmente en la cuestión ideológica, que es una cuestión espiritual. Por tanto, chicos, en cuanto al ojo por ojo, diente por diente,
y la otra mejilla, ¿sí? Déjame aclararte cuanto a esto, esta problemática que vimos al inicio. Jesús dice en Mateo 5, del 38 al 42, han oído la ley que les dice que el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad del delito, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo esto, no resistas a las personas malas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Qué pasa aquí con esto, chicos? ¿Estaba el Señor contradiciendo el Antiguo Testamento en ese sentido? No, ¿sí? Lo que pasa es que el Antiguo Testamento, chicos, es la ordenanza, el ojo por ojo y diente por diente, se estableció como un principio para los jueces, de que el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad de la culpa. Y ese principio de que el castigo debe ser de acuerdo a la gravedad de la culpa, permanece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿sí? La problemática aquí es que esto se había convertido en un método de resolución de conflictos con las personas malas. ¿Sí? En el día a día, es lo que había pasado, chicos, estaban aplicando este principio que era dado a los jueces ante el tribunal, ante los tribunales, se estaba convirtiendo en algo donde yo lo aplico en mis relaciones personales y estaba contaminando las relaciones personales, convirtiendo la relación donde me hicieron algo, pues la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, yo me hago justicia en mis propias manos, ¿sí? En el día a día hay muchos detalles, muchas diferencias y ofensas que no son dignas de traerse ante los jueces. En esas ofensas menores, la instrucción es que aprendas a perdonar las ofensas, a no ser vengativo y a pasar por alto el agravio, como se enseña en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también se enseñaba, decía Levítico 19:18, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Éxodo 23, de 4 a 5 dice, si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a tu dueño. Si ves que el burro es de alguien que te odia, que cayó si ves el burro de alguien que te odia, cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. O Proverbios 25 del 21 al 22 que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Entonces la Biblia sí ordenaba un trato benigno hacia tus enemigos. En el Antiguo Testamento también. Sin embargo, los judíos estaban aplicando en sus relaciones personales el principio de ojo por ojo, diente por diente, y la venganza marcaba el tono de sus relaciones. Me hiciste esto, te lo voy a devolver. Y aplicaban diciendo, pues la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente. No es así. En las relaciones personales hay muchos conflictos, muchas diferencias, muchos agravios que no meritan ser llevados ante el tribunal. Bajo esas cuestiones se aplica el principio de soporta la ofensa. ¿Sí? Y el principio de ojo por ojo, diente por diente es para los jueces, porque es incorrecto dar un castigo que no corresponda a la gravedad del delito. Por eso tenemos, por ejemplo, la cultura litigante, como se da en países como en Estados Unidos, versus la cultura perdonadora, que pasa por alto la ofensa. Y el Señor nos enseña que en muchos conflictos se solucionan no con demandas legales, sino sufriendo la ofensa, perdonando y tratando con bondad a la persona. Es decir, con gracia, dándole un trato que no se merece y así cambias toda la situación. Entre los hermanos en Cristo, en cambio, o entre la gente buena, que no tiene intención de dañarte, aplica un proceso diferente. Estamos hablando de gente abusiva que quiere, que hace tipo bullying, dañándote, hostigándote la vida. Pero entre los cristianos, que son los gente buena, la Biblia nos enseña a reprender a la persona que peque contra ti e insistir por el bien de la persona, porque esta no es una persona. Acuérdate que poner el otro mejilla y soportar la ofensa es para los malos que son abusivos contigo. Los cristianos entre el cuerpo de Cristo en teoría no somos los malos, sí, somos los buenos, en teoría. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Mateo 18:15 dice que si un hermano pegue contra ti, vayas y lo reprendas en privado, ¿sí? O te invita a llevar al caso
a que se juzgue ante la iglesia, 1 Corintios capítulo 6. Y si no hay tales, porque si no hay tales, y si no hay tales mecanismos, aún dentro de la iglesia se nos enseña a soportar la ofensa, como dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Porque la idea no es dejar que aumente el castigo sobre tu hermano. Oye, sé que Dios lo va a castigar, porque Dios va a hacer justicia por el agravio que me dio. Entonces, ¿qué hago? Yo lo exhorto porque la intención es ayudarlo en su santificación, en que no se pierda. ¿Sí? En Mateo 18 dice el Señor que no es la voluntad del Padre que se pierda ninguno. Por eso habla en los versículos anteriores de la oveja que se perdía y del pastor que va en busca de la oveja perdida. Y dice, la voluntad del Padre no es que se pierda ninguno. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo en privado, porque es una forma de contenerlo ante un desvío que le podría llevar a que se pierda. Entonces, entre cristianos, sí nos reprendemos mutuamente, sí nos llamamos la atención, porque en teoría somos los buenos que no queremos abusar del prójimo, ¿sí? Los malos, los que no se conocen al Señor, pues les soportamos porque queremos ganarlos para el Señor. Porque tiene un propósito, el soportar la ofensa, el agravio, tiene un propósito evangelístico. Porque es complicado compartirle el evangelio a alguien a alguien a quien le partiste la cara por un agravio que te hizo. Imagínate ahí pegándole, Cristo te ama pues no, ¿sí? No es congruente que después de haberte vengado, vengas luego y le compartas del amor de Cristo y del perdón y que nos enseña a perdonar a otros, ¿sí? Entonces la gente no cristiana y demás por fines o propósitos evangelísticos, aguanta la ofensa, sé de buen testimonio. Lo que realmente impacta es el mensaje del evangelio sumado con el comportamiento perdonador que sufre la ofensa y que devuelve bien por mal. Eso causa un efecto tremendo y gana el corazón de las personas. Y si no se convierten como estrategia para que se ejecute la perfecta justicia de Dios, sin vernos implicados, si no se convierten, si no reaccionan al testimonio del evangelio y el testimonio amoroso que tú estás dando pie a que intervenga en la perfecta justicia de Dios. Si lo devuelves o reaccionas en desamor, inhibes la justicia o la venganza que viene de parte de Dios, pues tomará el trato del enemigo que te dio como a un trato que tú te merecías, ¿sí? Porque no estás teniendo un corazón recto delante de él. Por eso dice Proverbios 24, 17 al 18, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo pruebe y aparte de él su enojo. Es decir, tú sigue permaneciendo en ese trato amoroso para que des lugar a la justa justicia de Dios, a la venganza justa de Dios. Romanos 12, 19 al 21 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y 2 Tesalonicenses 1:6 dice que Dios es justo y pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir ustedes. Entonces el Señor te lleva, sufre la ofensa con el fin evangelístico y si no ves que está recibiendo la paga, no te preocupes. Va a recibir la paga de su pecado. Dios va a hacer justicia. Pero tú ya habrás cumplido con tu encomienda evangelística. Y el principio de poner la mejilla no atenta contra el principio de preservación de la vida, chicos. Si te das cuenta, habla de poner la otra mejilla, no de exponer tu vida ni habla de estar dispuesto a ceder, o también habla de estar dispuesto a ceder tu camisa o tu trabajo, pero no tu vida, ¿sí? Porque el tipo de abuso que estamos hablando aquí no es un abuso en que ponga en peligro tu vida. El Señor enseña al principio de la preservación de la vida cuando instruye en varios pasajes que huyas. Mateo 10:23 dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a toda la ciudad de Israel. Fíjate cómo está hablando de que huyas, no está diciendo, o te están persiguiendo, ponte ahí de pechito para que te ponga y pon la otra mejilla. No, te está diciendo, porque te habla, este principio de poner la otra mejilla no se contrapone al principio de la preservación de la vida. Es decir, no huye por tu vida. Tienes en Hechos 9, del 24 al 25, que dice, Pablo dice, sin embargo, hay situaciones en las que
no vas a poder huir como Pablo en Hechos 20, capítulo 9. O en la diáspora con la persecución en Hechos capítulo 8. Hay situaciones en donde, oye, ponía en peligro la vida, vas a tener que huir. En otras donde no vas a poder huir, ¿sí? Los fariseos y el sumo sacerdote, dice en Juan 11, del 53 al 54. Dice, así que desde ese día convenieron en quitarle la vida los fariseos y el sumo sacerdote a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Fíjate, Jesús no exponiéndose necesariamente al peligro. Sí. Jesús que enseñando, pon la otra mejilla, te enseña, resguarda tu vida, no actúes imprudentemente. Sí. Y sin embargo, se te ordena estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo, con un propósito evangelístico. Hay situaciones en las que no vas a poder evitar, por más que huyas. Gente va a ser presa va a ser presa de los insultos de la gente, de despojos, de injusticias, de golpes e incluso de muerte. No porque te hayas puesto de pechito, sino porque hay situaciones donde no puedes huir, donde simplemente te encuentras en medio de ellas y no hay escapatoria. Entonces, este principio de poner la otra mejilla no atenta contra el principio de la preservación de la vida, ni atenta contra el principio de defensa personal o del prójimo. La defensa personal no es venganza, sino es el parar un daño en ejecución, chicos. Miren, Éxodo 22, del 2 al 3 dice, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable del asesinato, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable del asesinato. En otro pasaje dice Lucas 22, 36, les digo, pues ahora el que tiene una bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa, chicos? Este principio de poner la otra mejilla está hablando, es un principio de relaciones donde te permite donde se te enseña a permitir un abuso tipo bullying, ¿sale? Donde te insultan, donde te maltratan y demás, pero no está hablando de un atentado contra tu vida. Eso ya quedó claro, ¿sale? Pero tampoco se trata de atentar contra el principio de defensa personal, donde, oye, quieren matarte y demás, o quieren dañar a un familiar o a alguien. Claro que está en tu derecho defenderte, ¿sí? Oye, llegan a tu casa, quieren violar a tu esposa y tus hijas. Oye, si tú no intervienes como varón en la defensa, tú te haces copartícipe de los que quieren dañar. ¿Sí? Tenía un hermano que decía, oye, entonces, es que la Biblia me dice que tengo que poner otra mejilla y que no debo mentir. Entonces, si llegan a mi casa y me preguntan dónde está mi esposa y mis hijos para violarlo, tengo que decirles dónde están. Claro que no. ¿Sí? No es como opera eso. La Biblia sí enseña en la defensa personal. Obviamente es el parar el daño en ejecución o prevenirlo. Oye, si ya sucedió el daño y ya la persona se fue a su casa y demás, si tú vas a su casa y quieres darle en la torre por el daño ocurrido, no, eso no es parar el daño. El daño ya sucedió y eso es venganza. Ahí es donde tienes que acudir a los tribunales y juzgados para que juzguen eso. Pero si están en el proceso donde están dando la paliza justa a una persona o están violando o dañando físicamente a alguien o atentando contra la vida de alguien y tú estás ahí, puedes intervenir, claro que puedes hacerlo. No aplica el principio de poner otra mejilla. ¿Sí? El principio de poner otra mejilla es para las relaciones personales, para tolerar el abuso tipo bullying. Tampoco Dios le ha dado el poder, también esto aplica al principio de que Dios le ha dado el poder al gobierno de la espada. ¿Para qué? Para defender al bueno en contra del malo. En caso de soldados y las guerras por defensa nacional, la Biblia sí lo permite. Por eso tienes que en Lucas capítulo 3, los soldados venían con Juan y decían, Señor, ¿qué debemos hacer? Y no les dijo, renuncien a su trabajo de soldados. ¿Sí? Aún Pablo, en Hechos capítulo 16, habla acerca del gobierno teniendo esa autoridad, también en Romanos capítulo 13. Porque Dios le ha dado el poder de la espada al gobierno para defensa del inocente y castigar al malo. Y tú, con toda una conciencia libre de culpa, tú podrías trabajar dentro del gobierno con pistola y demás para defender al inocente y castigar al culpable. Porque al principio el gobierno no opera bajo el gobierno opera bajo el principio de ojo por ojo
diente por diente, es decir, para castigar al pecador de acuerdo a la gravedad del delito. No opera bajo el principio de poner otra mejilla. Ese es para relaciones interpersonales y con el propósito evangelístico. El propósito del gobierno no es evangelístico, es poner orden en la sociedad. La defensa del prójimo, por tanto, tampoco se hace arbitrariamente, sino conforme al propósito de Dios. Y el propósito en la cruz, por su propósito en la cruz y por su tiempo, porque su tiempo había llegado, no estaba bien, por ejemplo, que Jesús pidiera protección de Dios. Porque aún en todas estas situaciones, ¿sí? Oye, Jesús pudo haber huido de ahí para preservar su vida, sí, como lo hizo en otros episodios. Se pudo haber sido resguardado. En este tiempo, Jesús se entregó porque era el tiempo de partir y de dar su vida como sacrificio como rescate por nuestra vida. Entonces, por eso dice Mateo 25, del 52 al 58, cuando Pedro le cortó la oreja al siervo del sacerdote, le dijo Jesús a Pedro, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que también tomen la espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Fíjate cómo Jesús podía haber orado por protección, pero sabía los tiempos y propósitos. Hay tiempos donde el Señor dice, aquí. Hay episodios, chicos, donde el Señor le dice a pastores y a líderes de la iglesia en persecución, huyan. Y a otros donde el Señor le dice, quédense aquí y soporten la persecución pastoreando a los que se quedan aquí en la ciudad, a costa de sus vidas, ¿sí? Y están dispuestos a dar sus vidas en vez de acudir al derecho de preservación de su vida, ¿sí? De huir como el Señor nos enseña en otros episodios. Aquí, al igual que Jesús, el Señor les enseñaba a estar dispuestos a sufrir martirio e incluso la muerte por causa del propósito que Dios tenía para ellos en esa situación. Pablo, de hecho, procuró y aprovechó la protección del gobierno para su ministerio. Tienes, por ejemplo, en Hechos 23, del 16 al 24. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, porque habían hecho un complot para matar a Pablo, este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tenía algo que decirle. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó, alisten a un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalguras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Fíjate que había una situación donde iban a atentar contra Pablo, unas personas que habían hecho un juramento para matarlo. Pablo se enteró y fíjate, Pablo no dijo, sí, tengo que poner la otra mejilla. No. Acuérdense. El principio de la otra mejilla es soportar relaciones o abusos tipo bullying con el fin evangelístico. Pero la Biblia sigue enseñando el principio de preservación. Y Pablo fue y acudió para que lo defendieran. Dio el informe al comandante para que lo resguardaran y lo resguardaron, ¿sí? Tampoco eso de poner la otra mejilla no es un llamado a no buscar justicia. Hechos 25:11 dice Pablo, si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que esos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho a entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Fíjate, Pablo no estaba diciendo aquí, bueno, tengo que poner otra mejilla, si me quieren matar y más. No. Es ya en un acto de juicio donde más tú puedes buscar justicia. Y Pablo diciendo, no tienen derecho a entregarme a ellos para que me mueran, para que me maten. Sí. Aunque si merezco la muerte, no me niego a morir, decía Pablo. En Hechos 16:37 dice Pablo, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Fíjate cómo Pablo estaba defendiendo sus derechos. ¿Sí? Y a los gobernantes decía, ellos abusaron de nosotros, que ellos vengan y resarzan el daño que hicieron. En Hechos 22:25 dice, cuando azotaron a Pablo, para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado?
Fíjate cómo Pablo defendiendo sus derechos y no dejando que lo azotaran, aunque la Biblia dice que ponga la otra mejilla. ¿Por qué? Porque, como les comento, poner la otra mejilla es soportar relaciones tipo bullying interpersonales, abusivas, con el fin de evangelizarlos. Pero no es unas situaciones donde te vas a dejar que te hagan lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces aquí tienes a Pablo que no dejó que lo azotaran, ¿sí? De forma injusta, sino que defendió sus derechos. Porque este no es un llamado a no buscar justicia. Muchas veces se produce un mal mayor si no se denuncia el malo. Pues si no lo detienen, más gente resulta dañada por él. Gente dice, no, pues que yo ya perdoné al violador, ¿sí? Pero resulta es que, sí, qué padre que le perdonaste, pero si tú no lo denuncias, esta persona que no se ha arrepentido puede dañar a más personas. Y puedes tener un mayor mal que bien ante esa situación. El perdonar va de cajón, tienes que hacerlo, ¿sí? Pero en muchas ocasiones vas a tener que denunciar al malo para proteger al resto de la gente. ¿Vamos bien? Concluyendo, hay ofensas y daños menores que por asuntos evangelísticos uno debe estar dispuesto a sufrir y soportar, sin buscar retribución, sino la salvación de la persona. Eso no es una orden a no huir y resguardar tu vida, o quedarte indefinidamente en una situación de abuso, ni tampoco a no buscar justicia. La Biblia te enseña que sí puedes hacer todo eso, y como cristianos que saben y conocen la justicia de Dios, saben cómo buscarla e implementarla. Y el gobierno está establecido para ello. ¿Vamos bien, chicos? Hasta aquí llegamos. La próxima sesión, es la de libertad solo con el cristianismo, chicos. ¿Dudas, comentarios? Ahora ya saben cuándo poner la mejilla y cuándo no. ¿Sale? Irán, adelante. ¿Hay forma de rastrear si algún padre de la iglesia o algún reformador o alguien en la historia de la iglesia haya hablado de este tema o algo similar? Pues tienes a Pablo, Irán, que hablaba de que Dios le dio el poder de la espada para gobernar. Sí, tienes a él como apóstol que mencionaba eso. La Biblia menciona que Jesús es rey, que cuando venga Jesús mismo diciendo en las parábolas cómo va a regresar y va a ordenar la decapitación a todos los opositores a él. O sea, está hablando de que la Biblia menciona todo eso, pero también tienes de la Reforma Protestante, tienes a Calvino, por ejemplo, que fue una persona que ayudó a instituir un gobierno en Suiza, en donde, conscientes de la función del gobierno, que sí, la Biblia sí permite el uso de la fuerza para castigar al malo y demás, estableció un gobierno dentro de Suiza, en país protestante, y muchos reformadores y demás han propiciado ese tipo de reformas dentro del gobierno. Los anabaptistas se opusieron a todas esas cuestiones, porque obviamente en el poco entendimiento que tenía Calvino y otros reformadores, incurrieron en abusos. Por ejemplo, para ellos Calvino mandó matar a herejes que se contraponían a su doctrina, que eran divergentes en asuntos periféricos, no asuntos cruciales. Entonces, sí abusaron de su autoridad, mandó matar a lo que él consideraba herejes, impuso una religión, no dio libertad de expresión, pero es entendible por el conocimiento que apenas estaban descubriendo de la Biblia. No encontraron todas las directrices de buenas a primeras. Se cometieron así abusos que tuvieron que corregirse conforme pasó el tiempo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Comentario? ¿No? Ahora ya entienden por qué el modelo cristiano de la Biblia, chicos, no es establecer un gobierno a la forma del Antiguo Testamento, aunque dicha forma de gobierno se va a establecer en el milenio. Ahorita, por el propósito evangelístico de la iglesia, se tiene que tolerar la libertad de expresión en todos los sentidos, incluso cuando insultan contra Dios. Se tiene que tolerar la libertad de culto, incluso otros cultos que se contraponen a la verdad de Dios. Se tiene que tolerar faltas y delitos que deberían de merecer muertes con el fin de reformar y ganar a los creyentes. Todo eso porque tenemos el propósito evangelístico y el operar del Espíritu Santo que permite traer reformas en la vida de las personas y las comunidades por el operar espiritual de la iglesia y del Espíritu Santo, chicos. ¿Sale? Por eso entendemos la diferencia y por eso proponer una teocracia
con todas con todas las penas capitales y todas las sentencias, como se mencionan en el Antiguo Testamento, es una violación al diseño de Dios para ese tiempo. No es correcto establecerlo para ese tiempo. ¿Sale? Por los propósitos que Dios ha marcado para ese tiempo. ¿Ok? Chicos. Karen tiene una duda o una aportación. Karen, adelante. Ok, estás diciendo sobre lo de la pena de muerte y todo eso. Por ejemplo, ahorita dijiste, pero hace atrasito también dijiste que se les deja con vida, pues para que el operar del Espíritu Santo pueda trabajar en ellos y que lleguen a algún arrepentimiento y salvar sus almas. Eso implica también cuando hay condenas de asesinos. No. Bueno, yo sé que no es, la ejecución lleva un proceso, ¿no? Y ahí es donde se puede hacer ese trabajo evangelístico con las personas mientras ellos esperan la aplicación de su condena de muerte. Entonces, ahí sí sigue vigente. La condena de pena, la pena capital sigue vigente en ese tiempo. La Biblia lo estableció desde antes de la ley con Noé. Toda la persona que quita la vida de una persona tiene que quitársele a ella su vida. Pero me refiero a muchas otras penas de muerte que se establecieron en la ley, chicos. Acuérdense que lo que vimos, la severidad de la condena. Si insultabas a tus papás, era pena de muerte. Si adulterabas, pena de muerte. Si rendías culto a otro Dios, pena de muerte. Había muchas penas de muerte que eran excesivas y que no permitían, no había opción a la reforma. Practicabas ocultismo, hechicería, pena de muerte. Ahorita no. A esas penas de muerte me refiero, chicos. Acuérdense que porque no había el operar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, se tenía que establecer penas severas para evitar que la gente se portara mal. Ahorita tenemos el Espíritu Santo y ya opción a la reforma. Y a esas penas de muerte me refiero. Sí, por eso no se toleran ahorita. En el modelo, en la concepción cristiana de gobierno, en este tipo de gracias, se tolera todas las cuestiones. ¿Va? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Profe, ¿en qué quedamos con la clase? ¿Va a haber el próximo sábado o no? Que sí haya. Yo digo que sí. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Qué dice el pueblo sabio? Excelente. Sí, lo manejamos, y como que ya les confirmo la semana, pero sí, den por sentado que sí, a menos que se le informe lo contrario entre semana. ¿Sale? Tenemos, que dicen en la Ciudad de México, tienen la marcha para Jesús. ¿A poco tienen marcha para Jesús el próximo sábado? Dale. Bueno. Pero inicia a las 12. O sea, llegarían raspando. Ok, chicos. Bueno, vamos a orar. Y nos ponemos de acuerdo entre semana. ¿Sale? Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Gracias porque tu palabra nos da la directriz, la enseñanza de por qué son las cosas como son, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Señor. Gracias por el excesivo amor, Señor, el grandioso amor que tienes por el ser humano en este tipo de gracias, Señor, para permitir y tolerar ser paciente en tantas faltas que a tus ojos ameritan muerte, pero tú nos llevas a tolerarlas, Señor. Señor, que se cumpla el propósito de tu paciencia y tu tolerancia en esta era, Señor, trayendo salvación a muchas personas, Señor, que aún no te conocen, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser luz y ser sal a nosotros como cristianos, Señor, para aprovechar este tiempo de gracia, en donde al pecador se le concede estar con vida para que podamos ganarlos para ti, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo esta encomienda, Señor, y a soportar las aflicciones que conllevan el soportar el pecado, Señor, porque sabemos que nos afectan a todos, Señor, pero por ti, Señor, estamos dispuestos a sufrir todo por amor a aquellos que han de ser salvos, Señor. Ayúdanos, Padre, dándonos un poco de esa paciencia y amor que tú tienes, Señor, para con todos ellos. En nombre de Jesús. Amén. Chicos, nos vemos próximo sábado, Dios mediante, misma hora, mismo canal. Gracias, Alberto. Gracias también a Gladys y al equipo técnico. Bendiciones. Bendiciones.
Vale.